Cada noche, miles de satélites cruzan el cielo en silencio. Parecen lejanos, casi irrelevantes, pero son ellos los que sostienen Internet, el GPS, las operaciones militares e incluso los conflictos en tiempo real. En los últimos años, Starlink, liderada por Elon Musk, ha demostrado que dominar la órbita baja significa dominar la comunicación en zonas de guerra, como ocurrió en Ucrania. Ahora surge una amenaza diferente. China ha anunciado una tecnología capaz de desactivar satélites sin explosiones, sin escombros, sin previo aviso. Un apagón orbital silencioso. Si esto se confirma, no estaríamos hablando solo de una conexión a Internet más lenta, sino de un cambio en el equilibrio militar global. La pregunta es simple y inquietante. ¿Estamos entrando en la era de la guerra en el espacio? ¿Qué es lo que realmente está en juego cuando hablamos de satélites? Para mucha gente, no son más que puntos luminosos cruzando el cielo. Pequeños objetos metálicos orbitando la Tierra para garantizar Internet rápida en zonas remotas. Pero eso es solo la punta del iceberg. En los últimos años, Starlink ha transformado la órbita baja en una de las regiones más estratégicas del planeta. Al lanzar miles de satélites interconectados, el proyecto liderado por Elon Musk creó algo sin precedentes. Una infraestructura global independiente de cables submarinos, torres terrestres o redes nacionales. Esto significa que la comunicación puede seguir funcionando incluso cuando todo en tierra falla. Y eso fue exactamente lo que el mundo presenció en la guerra de Ucrania. Cuando los sistemas tradicionales fueron destruidos o interrumpidos, la conexión vía satélite mantuvo a las tropas coordinadas, los drones operativos y la información circulando en tiempo real. Internet dejó de ser un lujo y se convirtió en una herramienta de guerra. Pero no es solo en el ámbito militar donde esta infraestructura se ha vuelto crucial. Los satélites de órbita baja también sostienen operaciones financieras, navegación aérea, logística marítima e incluso sistemas energéticos. La señal que guía un avión en su aproximación final, la transacción internacional realizada en segundos, el posicionamiento preciso de maquinaria agrícola en el interior de un país de tamaño continental. Todo eso depende directa o indirectamente de redes espaciales. Y hay un detalle aún más importante. A diferencia de los grandes satélites geoestacionarios del pasado, las nuevas constelaciones funcionan en enjambre. Son miles de unidades más pequeñas orbitando más cerca de la Tierra, intercambiando datos entre sí. Esta arquitectura crea redundancia. Si uno falla, otro lo sustituye. Si algunos caen, la red sigue funcionando. Es precisamente esta resiliencia la que ha dado a Starlink un peso geopolítico inesperado. En momentos de tensión en Irán, por ejemplo, cuando hubo restricciones en las comunicaciones, la simple posibilidad de activar terminales vía satélite demostró que el control estatal sobre las redes tradicionales puede ser sorteado. La conectividad ha pasado a tener implicaciones diplomáticas. De repente, una empresa privada se ha convertido en una pieza relevante en disputas internacionales. Y es aquí donde la ecuación cambia, porque cuando la comunicación se convierte en infraestructura militar, deja de ser neutral. Quien depende de ella también se vuelve vulnerable a ella. Los ejércitos que organizan operaciones por satélite pasan a tener un punto crítico fuera de la atmósfera. Los gobiernos que coordinan drones y sistemas de defensa a través de redes espaciales pasan a depender de objetos que orbitan a cientos de kilómetros de altitud. En el siglo XX, dominar el mar significaba controlar las rutas comerciales. Después, dominar el aire significaba superioridad militar. En el siglo XXI, dominar la órbita baja puede significar controlar el flujo de información global. La pregunta deja de ser ¿quién tiene más soldados? Pasa a ser ¿quién consigue mantener sus satélites en funcionamiento? Y sobre todo, ¿quién consigue desconectarlos del adversario? ¿Qué ha desarrollado China? Si la órbita baja se ha convertido en el nuevo territorio estratégico del siglo XXI, entonces cualquier tecnología capaz de interferir en ella cambia las reglas del juego por completo. Fue en este contexto cuando investigadores vinculados al Northwest Institute of Nuclear Technology, en Xi'an, anunciaron el desarrollo de un sistema llamado TPG-1000CS. A diferencia de un misil antisatélite tradicional, no sube al espacio, no explota objetivos y no genera restos orbitales. Es un arma terrestre, y precisamente eso es lo que la hace tan inquietante.
El TPG-1000 mide unos 4 metros de largo, pesa aproximadamente 5 toneladas y opera desde tierra. Su objetivo no es destruir satélites físicamente, sino desactivarlos mediante impulsos electromagnéticos extremadamente potentes. En lugar de fragmentos esparcidos por la órbita, el resultado sería algo mucho más silencioso: sistemas electrónicos sobrecargados e inutilizados. Para entender la magnitud de esto, merece la pena mirar las cifras. Los expertos estiman que cerca de 1 gigavatio ya sería suficiente para comprometer los circuitos de un satélite en órbita baja. El sistema anunciado por China alcanzaría picos de 20 gigavatios. No es el doble, es 20 veces lo necesario para causar daños críticos. Además de la potencia, hay otro factor decisivo: la duración. Armas similares existentes en otros países suelen operar durante apenas unos segundos continuos. El TPG-1000 habría demostrado estabilidad durante hasta 1 minuto. Puede parecer poco, pero en términos electromagnéticos, eso es una eternidad. En 60 segundos sería posible alcanzar múltiples objetivos que cruzaran el área de alcance durante ese intervalo. Y aún hay un detalle técnico más impresionante: cerca de 200.000 impulsos eléctricos emitidos con un rendimiento constante. Esto significa repetición, precisión y capacidad de saturación. La diferencia estratégica reside precisamente en el hecho de que no hay una explosión visible. Cuando un país prueba un misil antisatélite, todo el mundo lo ve. Los sensores detectan el lanzamiento, los radares siguen el impacto. Los restos quedan esparcidos por la órbita como prueba concreta. Aquí no, un satélite podría simplemente dejar de responder, sin rastro físico inmediato, sin destello en el cielo, sin imágenes dramáticas. Esto reduce el riesgo de crear basura espacial y amenaza incluso a quien ataca. También complica la atribución directa de responsabilidad. ¿Fue un fallo técnico? ¿Un ataque? ¿Interferencia solar? En un escenario de tensión internacional, esa ambigüedad tiene un peso enorme. La lógica cambia de la destrucción a la neutralización. Y cuando pensamos en constelaciones como Starlink, compuestas por miles de unidades en órbita baja, la posibilidad de desactivar varios satélites en secuencia abre un nuevo tipo de vulnerabilidad. No es necesario derribar toda la red. Basta con crear interrupciones estratégicas, apagar corredores de comunicación, debilitar puntos críticos. Si esta tecnología llega a ser plenamente operativa y escalable, no representa solo otra arma más en el arsenal global. Representa la capacidad de transformar el espacio en un campo de interferencia silenciosa. Y eso altera profundamente el equilibrio entre quienes dependen de la conectividad orbital y quienes desarrollan medios para desconectarla. ¿Por qué esto amenaza a Starlink? La fuerza de Starlink siempre ha estado en la cantidad. Son miles de satélites pequeños girando en órbita baja alrededor de la Tierra. Si uno deja de funcionar, otro cubre la zona. Si algunos fallan, la red sigue activa. Es como un enjambre. Esa fue la gran innovación. En vez de depender de unos pocos satélites grandes y caros, el sistema funciona como una malla. Cuantos más satélites haya, más difícil es derribarlos todos de una vez. Pero la nueva tecnología anunciada por China cambia esa lógica. Si existe un sistema capaz de desactivar varios satélites mientras pasan por determinada región del planeta, no hace falta destruir toda la constelación. Basta con crear fallos repetidos, pequeños apagones estratégicos. Y en una guerra moderna, unos minutos sin comunicación marcan la diferencia. Hoy en día, los ejércitos dependen de Internet vía satélite para coordinar tropas, operar drones, enviar imágenes en tiempo real y mantener un contacto seguro. Eso fue lo que ocurrió en la guerra de Ucrania. La conectividad garantizó la organización incluso cuando las torres y los cables fueron alcanzados. Ahora imagina lo contrario: satélites pasando sobre una zona de conflicto y, de repente, dejando de responder. Drones perdiendo señal, tropas quedándose sin actualizaciones, sistemas de mando quedando a ciegas durante algunos minutos. No hace falta destruir nada, basta con interrumpir. Otro punto importante es que Starlink no es solo una empresa de Internet. Se ha convertido en parte de la infraestructura estratégica de los países aliados de Estados Unidos. Esto significa que si alguien desarrolla tecnología para neutralizar estos satélites, está afectando indirectamente la ventaja militar estadounidense. Y todavía existe un efecto psicológico.
Si un país sabe que sus satélites pueden ser desactivados, necesita gastar más para protegerlos, blindarlos y crear sistemas alternativos. Eso encarece la guerra y cambia el cálculo del riesgo. En el siglo pasado, dominar el aire daba ventaja. Hoy en día, mantener los satélites en funcionamiento puede ser aún más importante. La gran cuestión no es cuántos satélites tienes, sino si seguirán funcionando cuando más los necesites. Nueva carrera espacial o guerra silenciosa. Durante la Guerra Fría, el espacio significaba prestigio y poder. Era la competencia por ver quién llegaba primero a la Luna, quién lanzaba más cohetes, quién demostraba superioridad tecnológica. Pero detrás de la propaganda también existía algo menos visible: el desarrollo de armas capaces de alcanzar satélites. En aquella época, las pruebas antisatélite implicaban misiles que explotaban objetivos en órbita. El problema es que cada explosión creaba miles de fragmentos. Estos restos siguen viajando a altísimas velocidades y pueden alcanzar a otros satélites, incluso del propio país que realizó el ataque. Es un riesgo que puede salirse de control. Por eso, una tecnología que desactiva en vez de destruir representa un cambio importante. Si un satélite simplemente deja de funcionar, no hay campo de restos, no hay imágenes espectaculares, no hay necesariamente una prueba inmediata de ataque. Eso hace que el conflicto sea más ambiguo. Ahí es donde surge la idea de una guerra silenciosa. En vez de misiles cruzando el cielo, lo que tenemos son impulsos electromagnéticos invisibles. En vez de explosiones, tenemos fallos técnicos. En vez de una declaración formal de guerra, tenemos interrupciones difíciles de atribuir. Este cambio altera la naturaleza de la carrera espacial. No se trata solo de lanzar más cohetes o poner más satélites en órbita. Se trata de proteger sistemas electrónicos, crear blindajes contra pulsos de alta energía y desarrollar contramedidas. El espacio deja de ser solo un escenario de exploración científica y pasa a ser un campo de disputa tecnológica constante. Y esta disputa no está ocurriendo en un futuro lejano. Ya ha comenzado. Hoy en día, la órbita baja significa comunicación militar, navegación, inteligencia e incluso estabilidad económica. Si esta capa se vuelve vulnerable, el impacto no se limita al campo de batalla. Puede afectar a los mercados, el transporte aéreo, los sistemas financieros. La pregunta que surge es directa: ¿estamos viendo solo un capítulo más de la competencia entre potencias o estamos entrando en una fase en la que el espacio se convierte oficialmente en territorio de confrontación? Si la respuesta es la segunda, entonces el siglo XXI podría estar marcado no solo por guerras en tierra o en el mar, sino por batallas invisibles sobre nuestras cabezas. Geopolítica y el riesgo de exportación. Hasta ahora estamos hablando de una tecnología desarrollada por un solo país, pero el verdadero impacto comienza cuando surge una pregunta mayor: ¿y si se comparte? Si China decide mantener esta capacidad solo como herramienta de defensa propia, el efecto ya es relevante. Gana poder de disuasión, demuestra que puede neutralizar satélites en caso de conflicto. Eso por sí solo ya cambia el cálculo estratégico de cualquier adversario. Pero el escenario se vuelve aún más complejo si esa tecnología se exporta a aliados. Países que hoy dependen de la infraestructura vinculada a Estados Unidos podrían llegar a tener medios para debilitar esa ventaja. Rusia, por ejemplo, se enfrenta en la guerra de Ucrania a un escenario en el que la comunicación vía satélite ha tenido un papel decisivo. Un sistema capaz de neutralizar esa conectividad alteraría el equilibrio en el campo de batalla. Lo mismo ocurre con las tensiones que involucran a Irán, donde la comunicación y el control de la información son parte central de las disputas internas y externas. Existe aún otro punto sensible: Taiwán. La isla ocupa una posición estratégica en la rivalidad entre China y Estados Unidos. En cualquier escenario de escalada, la comunicación por satélite sería esencial. Tener la capacidad de desactivar redes en órbita baja añade una capa de presión a esa ecuación. La exportación de una tecnología así no es solo una transacción militar, es un cambio en el equilibrio de poder regional. Los países aliados pasarían a contar con un instrumento capaz de afectar directamente la infraestructura espacial adversaria. Esto crea un efecto noise, ¿no?
Si un bloque desarrolla medios para neutralizar satélites, el otro tiene que responder. Las inversiones aumentan, surgen nuevas armas y los sistemas de defensa espacial se aceleran. El espacio deja de ser solo un entorno de apoyo y pasa a convertirse en un punto central de la estrategia global. Y hay algo aún más delicado. Cuando una tecnología permite desactivar satélites comerciales, la línea entre objetivo militar y activo civil se vuelve cada vez más difusa. Las empresas privadas entran en el tablero geopolítico. Las infraestructuras globales se convierten en piezas de negociación indirecta. Al final, la cuestión no es solo quién tomó la delantera. Es si estamos ante una nueva etapa de la competencia entre potencias, en la que el control de la órbita baja se vuelve tan estratégico como lo fue el control del mar en el pasado. Y si eso ocurre, el espacio no será solo un escenario de exploración científica. Será una parte activa de la disputa por el poder en la Tierra. ¿Qué cambia esto para el mundo? Puede parecer que estamos hablando de algo lejano, técnico, restringido a gobiernos y generales, pero la verdad es que la disputa por la órbita baja afecta mucho más que solo las estrategias militares. Hoy en día los satélites no sirven solo para la guerra. Si las tecnologías capaces de desactivar satélites se vuelven comunes, el impacto no se limitará al ámbito militar. Las empresas tendrán que invertir más en protección. Los países acelerarán los programas de defensa espacial. Se añadirán nuevas capas de seguridad a los sistemas electrónicos. Esto significa más costes, más competencia y más tensión. También puede surgir una fragmentación. En vez de una red global integrada, podríamos encaminarnos hacia bloques tecnológicos separados. Un grupo de países confiando en determinadas constelaciones. Otro grupo desarrollando redes propias, protegidas por sistemas de defensa específicos. El espacio dejaría de ser una infraestructura compartida y pasaría a reflejar las divisiones políticas aquí en la Tierra. Y hay un riesgo mayor. Cuanto más se militariza el espacio, mayor es la probabilidad de errores de cálculo. El siglo XXI ya está definido por disputas tecnológicas, chips, inteligencia artificial, energía. Ahora, la órbita baja entra definitivamente en esa lista. ¿Estamos realmente preparados para vivir en un mundo donde la comunicación global pueda ser interrumpida no por un fallo técnico, sino por una decisión estratégica? Este ha sido un episodio más. Suscríbete aquí al canal abajo para estar al tanto de más temas profundos sobre asuntos relevantes. Comenta abajo sobre qué te gustaría entender más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.